Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Dayana Sarabia. Voy a tocar temas que se han venido viendo. Pido disculpas por mi voz, no estoy un poco bien. Voy a empezar con la introducción al análisis de la imagen. Como primero tenemos la imagen lenguaje universal. Existen varias razones que explican esta impresión de la lectura natural de la imagen, al menos de la imagen figurativa. En particular, la rapidez de la percepción visual, como la simultaneidad aparente del reconocimiento de su contenido y de su interpretación. Como segundo, tenemos las intenciones del autor. La segunda objeción dijimos que hace referencia a la exactitud de la interpretación. Ahí se hacen una serie de preguntas como corresponde a las intenciones del autor, no de la de forma. La interpretación no pertenece únicamente al receptor. Bueno, esta pregunta plantea el gran problema de la interpretación de los mensajes, ya sean literarios, visuales, gestuales o de cualquier otro tipo. Es un tema que fue centro de los debates sobre la lectura y la nueva crítica en los años 70, presentando la cuestión casi irresoluble de la naturaleza y de la interacción autor-obra-público. A continuación, el arte intocable, la última resistencia del análisis que nos gustaría evocar, aunque por supuesto existan otras, es la del análisis de las obras llamadas de arte, y que concierne ampliamente a la imagen por dos razones principales. Primero, porque se considera que el campo del arte compete mucho más a la expresión que a la comunicación. Luego, por la imagen del artista que transmite nuestra civilización. Hablaremos sobre la búsqueda de un método Barthes, que se fija en el objetivo de buscar si la imagen contiene signos y cuáles serían estos signos. Inventa su propia metodología, también consiste en postular que estos signos a encontrar tienen la misma estructura que la del signo lingüístico. También hablaré sobre descubrir el mensaje implícito, que es decir, si el proyecto es descubrir en particular los mensajes implícitos transmitidos en una publicidad o en cualquier otro mensaje visual. El método utilizado podrá ser absolutamente inverso. Podemos revelar los distintos tipos de significantes copresentes en el mensaje visual en cuestión y hacerle corresponder los significados que evoca la convención o por su uso. A continuación, en presencia y ausencia, se dice que este tipo de interpretación demanda un poco de imaginación. Esto se debe a que para entender mejor lo que el mensaje me presenta correctamente, debo hacer el esfuerzo de imaginar lo que hubiera podido ver allí también. De esta que acabo de nombrar se despliegan varios tipos, por decirlo así. Por ejemplo, la imagen, mensaje para otro. Si bien la definición de los objetivos, como la de la herramienta de análisis de la imagen, son premisas indispensables para su desempeño, no son las únicas. Otros dos tipos de consideraciones deberían preceder al análisis del mensaje visual mismo. Se trata del estudio de su función por otro lado y de su contexto de aparición por el otro. Primero tenemos las funciones de la imagen, que estas consideran la imagen como un mensaje visual compuesto de distintos tipos de signos que nos llevan a considerarla. Ya lo hemos dicho, como un lenguaje y entonces como una herramienta de expresión y de comunicación, ya sea expresiva o comunicativa. Podemos admitir que una imagen siempre constituye en efecto un mensaje para otro. Como segundo tenemos imagen y comunicación. Esto resultará sin duda muy útil o resulta muy útil en una etapa del desarrollo vocal, en una tarea que nos servirá de referencia a saber de lingüística ruso-romana, quien declaró: el lenguaje debe estudiarse en toda la variedad de sus funciones. Para esto el señor
Jacobson propone un somero resumen que incluye factores constitutivos de todo proceso lingüístico, de cualquier acto de comunicación verbal. Continúo con la imagen como modo de intercesión. Esta imagen o este subtítulo nos lleva a que es una herramienta de comunicación entre las personas. Puede servir también para interceder entre el ser humano y el mundo. Bueno, voy a hablar sobre la presentación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea. Voy a iniciar con algo que dice John Berger, que con esto nos incita a la reflexión poética sobre la forma en lo que sabemos o lo que creemos saber afecta a nuestra mirada, abriéndose un camino hacia el análisis histórico, cultural y contextual de la obra de arte y la producción de imágenes visuales. Y dice, vemos cada tarde cómo se pone el sol y sin embargo sabemos que es la tierra la que gira. Para Berger, lo que sabemos afecta a lo que miramos, de modo que nunca vemos el objeto por sí mismo, sino que la relación que establecemos con este objeto interviene en nuestra mirada. Por ejemplo, cuando miramos una pintura o una fotografía, miramos cómo ha mirado el artista y al mismo tiempo ponemos en juego nuestros conocimientos sobre cómo debemos mirar una obra de arte. Una pintura, una fotografía son miradas recreadas o reproducidas en tela o en papel. Hablaré de ahí se despliega un punto que es el 1.1, que es imagen y contexto. Y este dice que una fotografía o una pintura son siempre una selección y una abstracción del entorno, una descontextualización de la inmadurez del momento. La forma de mirar una imagen implica siempre una recontextualización del objeto representado. Bueno, también para complementar estas y otras asunciones e inferencias dirigen nuestra mirada y al mismo tiempo configuran nuestro conocimiento sobre qué es el arte y qué podemos esperar encontrar en un museo de arte contemporáneo. Como punto 1.2 tenemos la mirada etnográfica, que esta misma fotografía de una máscara balinesa podría estar exhibida en un museo étnico de etnología o étnico. Si recontextualizamos la imagen, su sentido va a cambiar. La fotografía que ahora se expone allí es una vitrina junto a la máscara original. No quiere ser juzgada por sus cualidades estéticas, ni tampoco quiere despertar en nosotros ninguna reflexión sobre la relación entre la copia y el original. A continuación hablaré del otro tema que habla sobre historias de 6 ideas. Como título tiene, según las páginas que nos correspondió, tiene el arte, historia de un concepto. El concepto del arte en la antigüedad. Bueno, esta no tenía una gran medida del mismo significado que hoy en día tiene. Arte, la línea que una expresión contemporánea más reciente con las que procedieron es continua pero no recta. A través de los años se ha alterado el sentido de las expresiones. Los cambios han sido suaves pero no constantes. Y a través de milenios han hecho que cambie totalmente el sentido de las antiguas expresiones. Bueno, también en Roma y en la Edad Media, incluso en una época tan tardía como los comienzos de la época moderna, en la época del Renacimiento significaba destreza, a saber, la destreza de requerir una construcción, de construir un objeto, una casa, una estructura, una estatua, un barco, el Amazon de la cama, un recipiente, una prenda de vestir y además la destreza que se requería para mandar también un ejército, para medir un campo, para dominar una audiencia. Bueno, también se decía que el arte tal y como se entendía en la antigüedad y en la Edad Media tenía por tanto
un ámbito considerablemente más amplio de lo que tiene hoy día. No comprendía no solo las bellas artes, sino también los oficios manuales. La pintura era arte igual que lo era la sastrería. No solo se consideraba arte el producto de una destreza, sino que por encima de todo estaba la destreza de la producción en sí, como lo nombré anteriormente. El dominio de las reglas, el conocimiento experto. Por último, durante la Edad Media se distinguieron 7 artes liberales. Se intentó considerar también las artes mecánicas de forma simétrica a las artes liberales y reducirlas igualmente a 7. Esto no fue fácil, ya que existían un número más de considerables de artes mecánicas y solo se necesitó introducir algunas de las artes mecánicas, las más importantes en la clasificación, porque las clasificaban y de esa clasificación sacaban las más importantes para darles como prioridad. Las más importantes, o definir las 7 de forma tan amplia que cada una incluyera muchas artesanías y artes. Entonces, para poder ser escogida, si no se escogía por su clasificación, se podía también escoger o definir del que más, por decirlo así, llevaran más artes, más artesanías y cosas así.